Hola, buenas tardes a todos, estudiantes colmetristas de séptimo grado. Estamos una vez más en un encuentro de nuestra clase de estadística y hoy quiero compartir con ustedes sobre las variables cuantitativas y cómo elaborar una tabla de frecuencias con variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces iniciamos en esta clase y les voy a compartir aquí mi pantalla. Bueno, vamos a mirar entonces qué son variables cuantitativas. Recordemos entonces que una variable es una característica que se quiere estudiar en una población, ¿verdad? Sobre la que se pretende hacer un estudio estadístico. Esas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas denotan cualidades, preferencias, gustos. Las cuantitativas, por su parte, que son las que vamos a estudiar hoy, representan cantidades numéricas, es decir, ellas son medibles. Entonces, ¿qué son variables cuantitativas? Una variable cuantitativa son aquellas variables estadísticas que otorgan un resultado representado con un valor numérico. Como lo dije ahorita, son variables que son medibles, son variables que son contables, cuantificables, de ahí viene su nombre cuantitativa. Un ejemplo puede ser el peso de una persona, la altura de una persona, los miembros de una familia. Cada vez que nosotros hagamos un estudio estadístico en cuyo dato o cuya respuesta corresponda a un valor numérico, pues vamos a asociarlo con una variable cuantitativa. Estas variables pues tienen algunas características, tales como que sus valores siempre serán numéricos. También podemos decir que se utilizan muchísimo los diagramas de barras para poder representarlos gráficamente, ¿verdad? También podemos decir que son muy empleadas a la hora de hacer encuestas o entrevistas. Bien, entonces vamos aquí a mirar qué tipos de variables cuantitativas tenemos. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas, por su parte, representan un valor entero o una cantidad específica. Por ejemplo, el número de mascotas que puede tener una persona. Al responder esta pregunta podemos decir, bueno, tengo 2 mascotas, es un número entero. Así que lo vamos a asociar con una variable cuantitativa discreta. Mientras que la variable cuantitativa continua siempre tiene valores intermedios. Podríamos decir que las variables cuantitativas continuas, por lo general, se representan con números decimales o en algunos casos con fraccionarios. Entonces, un ejemplo de esto puede ser la estatura de una persona. Cuando nosotros decimos yo mido 1,65 o 1,65 centímetros, estamos usando un número decimal. Al hacer esto, pues, decimos que la variable es continua. Ambas son cuantitativas, solo que una es discreta y utiliza valores específicos exactos y la otra utiliza valores decimales. Bien. Continuamos. Bueno, aquí tenemos un listado de algunos ejemplos de variables cuantitativas: peso de una persona, mascotas, velocidad en la que se mueve un auto, temperatura de una ciudad, valor económico de un producto, altura de una persona. Y miren que cada una de estas respuestas siempre son valores numéricos, así que por lo tanto siempre vamos a hablar de que son variables cuantitativas. ¿Cómo podemos representar gráficamente las variables cuantitativas? Bueno, lo podemos hacer por medio de tablas de frecuencias, podemos hacerlo a través de diagramas de tallo y hojas, podemos hacerlo a través de histogramas o diagramas de barras y podemos hacerlo también a través de polígonos de frecuencia. También hay otras maneras de representarlo, pero pues nosotros nos vamos a enfocar en estas durante el estudio del periodo. A continuación les muestro un ejemplo de cómo se elabora o cómo se ve la estructura de un diagrama de tallo y hoja. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Tenemos por acá también el ejemplo de una tabla de frecuencias. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo se ve una tabla de frecuencias.
Acá tenemos un polígono de frecuencias o diagrama de líneas y puntos, como algunos lo llaman. Y por último tenemos el histograma, que básicamente es un diagrama de barras, pero vamos a decir que en las variables cuantitativas, pues siempre se llama histograma. ¿Listo? Bueno, como sé que la mayoría de nosotros tenemos dudas en la elaboración de una tabla de frecuencias, quiero que en este momento hagamos un ejercicio. He aquí, tenemos ya una tabla de frecuencia y vamos a llenarla. Para nosotros hacer una tabla de frecuencia vamos a hacer uso de diferentes columnas. En la primera columna va el dato que se representa con X sub I. La frecuencia absoluta que se representa F sub I, pero es una F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada, que es F sub I, pero es una F mayúscula. Aquí tenemos que hacer diferencia entre ambas, ¿sí? Frecuencia relativa, aquí aparece N sub I, pero en algunos casos se nos presenta como F sub R. Y frecuencia relativa porcentual, que puede ser F sub R porcentaje o puede ser N sub I porcentaje. De cualquiera de las dos formas se puede ver o se puede trabajar. Bueno, ya nosotros tenemos aquí esta tabla corresponde a un estudio de una variable cuantitativa y vamos a aprender a llenarlas. La frecuencia absoluta, recordemos que es el número de veces que aparece cierto dato. Por ejemplo, el 1 en este caso apareció 6 veces, por eso su frecuencia absoluta es 6. El 2 apareció 5 veces o se repitió 5 veces, por eso su frecuencia absoluta es 5. El 3 se repitió 4 veces. El 4 se repitió 5 veces para un total de 20 datos. Pero ¿cómo calculamos entonces la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, para nuestra primera casilla, la frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser el mismo número. En este caso va a ser el 6. Para la siguiente columna, o la siguiente fila, perdón, para la siguiente fila, la frecuencia absoluta acumulada va a tener una suma. ¿Una suma de qué? De este dígito que tenemos aquí con el siguiente dígito de la frecuencia absoluta. Entonces diríamos 6 más 5 son 11. Para la siguiente fila hacemos entonces suma de el 11, que fue el último número que colocamos, con la siguiente fila de la frecuencia absoluta, que en este caso es 4. Al hacer esta suma, vemos que el resultado es 15. Seguimos. Al 15 le vamos a sumar 5, que es la siguiente fila, y nos va a dar como resultado 20. Al hacer esto, pues ya nos damos cuenta que tenemos la frecuencia absoluta bien elaborada. ¿Por qué? Porque tenemos 20 datos, por lo tanto, ella debe terminar en 20. Este espacio nos queda aquí en blanco, no se llena, ¿listo? Ya nos va a quedar así. Ahora, para la frecuencia relativa lo que hacemos es un cociente o una división. En esa división o en ese cociente lo que vamos a hacer es tomar dos valores. ¿Cuáles valores? La frecuencia absoluta con el número de datos que tenemos. Es decir, para esta primera fila tendríamos que dividir 6 entre 20, porque 20 es el número de datos que tenemos. Eso lo calculamos o lo resolvemos, ¿verdad? Y nos va a dar entonces 6 entre 20, 0.3. Entonces, ese es el valor de la frecuencia relativa. En este caso, yo les estoy colocando la división, pero la idea es que ustedes solo escriban el resultado como tal. ¿Listo? El cociente. Bien, vamos entonces a la siguiente. La siguiente frecuencia absoluta es 5, entonces sería 5, ¿verdad? Entre 20. Recuerden que 20 es el número de datos que tenemos o con el que estamos trabajando. Y eso lo sabemos pues por este total. Entonces al hacer 5 entre 20 nos va a dar como resultado 0,25.
Ahí lo escribimos. La siguiente fila sería 4 entre 20. Al hacer esta división, nos vamos a dar cuenta que 4 entre 20 es 0.2. La siguiente fila sería 5 entre 20, bueno, que ya lo calculamos. Perdón, 5 entre 20. Y nos vamos a dar cuenta que esto nos da 0.2. Bueno, pasa algo muy interesante con esto que nosotros acabamos de hacer, que es la frecuencia relativa. Y es que nosotros debemos probar si eso que hemos hecho está bien. ¿Cómo lo probamos? Bueno, lo vamos a probar haciendo una suma de columnas. Al hacer una suma de columnas, nos vamos a dar cuenta que el resultado total de esa columna debe ser 1. Si yo hago la suma y el resultado no es 1, pues tengo algo mal en este proceso. Chicos, ¿cómo hacemos la suma? Bueno, sumamos 0,3 más 0,25 más 0,2 más 0,25 y eso nos va a dar como resultado 1. Vuelvo y digo, si no nos da 1, hay algo mal en la distribución, ¿listo? Vamos entonces a la frecuencia relativa porcentual. Bueno, es muy sencillo. Ya nosotros, habiendo calculado la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es multiplicar el resultado por 100. Por ejemplo, 0.3 por 100 nos va a dar 30%. 0,25 por 3 nos va a dar 25%. Si multiplicamos 0,2 por 100, nos va a dar 20%. Si multiplicamos finalmente 0,25 por 100, nos va a dar 25%. Ahora bien, al yo sumar todos estos porcentajes, me tiene que dar 100. Si no me da 100%, hay algo mal en el proceso. Entonces, 30 más 25 son 55, más 20, 75, más 25, 100%. Entonces, ya aquí podemos corroborar o ya podemos probar, entonces, que hemos elaborado una tabla de frecuencias excelentemente. Bueno, mis chicos, espero que hayan entendido cómo elaborar una tabla de frecuencia. Debemos realizar los ejercicios que tenemos en la guía. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.